Buenas tardes. Hola Claudia, Diana, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Va a conectarse el doctor Julio César Araos, y te digo para que él ya tiene el link, me lo dio Silvina, así que más o menos 14:05, no, 15:05 él se va a conectar para que le habilites la conexión, ¿sí? Entra solo, no hace falta que le habilitemos. Ah, bueno, perfecto, bárbaro. Y vamos a esperar que él se conecte y vamos a esperar entonces que haya bastantes conectados para iniciar la clase. Hola Diana. ¿Cómo andás? Ahí está el doctor Arauz. Hola. El micrófono. Ahí está. Menos mal que me pude ingresar. Sí, ¿cómo estás? Vamos, acá decíamos que vamos a esperar que se conecten algunos alumnos, porque bueno, la clase empieza a las 15, entonces le vamos a dar un poquito de tiempo para que se conecten lo más posible. Acá yo doy clase con Diana Diane, que está ahí. ¿Qué tal? Encantada. Y bueno, la materia esta es comisiones, es una de las, esto es la diplomatura, gestión legislativa, tiene materias de tipo teórico y el segundo cuatrimestre es materia de tipo práctico, donde damos, con Diana hemos dado el diligenciamiento de proyectos, que es el trayecto de los proyectos desde que ingresan a la Cámara hasta que salen, y ahora estamos en la materia de comisiones, donde, bueno, les hemos hablado un poquito de qué son las comisiones, cuáles son las comisiones permanentes, y le hemos explicado que también hay otro tipo de comisiones, que son las especiales y las investigadoras. Y por eso te invitamos para que nos hables. Vos has sido protagonista directo de una comisión investigadora y nos pareció sumamente interesante para ellos también, porque lamentablemente ahora, como todo es virtual, antes estas clases eran presenciales, tienen menos posibilidad también de acceder acá al funcionamiento de la Cámara en vivo y en directo, entonces qué mejor que un protagonista de una comisión de este tipo pueda contar toda la experiencia y cómo funcionó, qué es lo que pasó. Yo lo conozco, por eso me pareció muy interesante, porque es muy rica la experiencia. Así que si te parece, esperamos un poquitito que se conecten algunos. Lo importante es que esté conectado, se escucha bien. Perfecto. Gracias Diane, gracias Claudia, Diana y Claudia. Así que me avisan cuando, yo espero, pero no me muevo por las dudas. Bueno, perfecto. Ahora, cuando se conecten un poquito más, vamos a esperar y te avisamos, te presentamos como corresponde. Gracias. Hola, buen día. Les quería hacer una consultita antes de que comiencen. Sí, no sé quién está hablando. Andrea, acá. ¿Cómo te va, Claudia? Buen día. Gracias. Simplemente era porque yo sigo entrando para bajar el material de las clases, viste, los PDF o las exposiciones. Seguramente la clase anterior al inicio dijeron algo, pero después yo no caí en volver a preguntarlo. Contame. La ¿Viste clase el anterior material se que cuelgan? Sí. el Power, esta clase sí vamos a subir algún material adicional y les vamos a Genial. hacer un trabajo práctico del cual hablaremos después. Buenísimo. Así que hasta ahora lo único que tenés subido es la clase anterior en vivo, ¿no? O sea, la Bien. reproducción Sí, de sí. la clase, para que la puedas ver de manera sincrónica. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Jimena, ¿cuántos tenemos conectados más o menos? Hola, buenas 43. tardes. 43 por lo que veo, ¿no? ¿Cómo? 43. 43. ¿Faltan muchos? Y no sabemos cuánta gente se conecta
pero Bueno, en principio les queremos decir que ya hicieron el recuperatorio, los que lo dieron todos aprobados, así que hay una sola persona que se dirigió al ICAP a preguntar si le dábamos otra instancia para dar la materia porque había tenido problemas personales. Le pedimos a esa alumna que por favor se dirija a nosotros directamente por mail. Tiene nuestro contacto, nos cuente un poquito qué le pasó y le vamos a dar una mano seguro, pero así vemos de qué manera le generamos la evaluación, ¿sí? Esto con respecto a la materia anterior, ¿verdad? Bueno, vamos, ¿te parece, Diana, que arranquemos? Sí, calculo que sí. Después se van, mira, ahora hay 47. sí, por respeto a los puntuales. Tal cual. Exacto. Y al Bueno, quiero invitado. contarles entonces que el doctor Julio César Araoz es quien tenemos como invitado estrella hoy, la verdad, un invitado especial. Él es abogado penalista, fue diputado nacional en 1983 con el retorno de la democracia. Allí fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles y por lo tanto también, a raíz de eso, fue vicepresidente de la Comisión Investigadora sobre el caso Ítalo. Por eso lo tenemos como invitado hoy. Después fue secretario de Energía de la Nación, fue diputado constituyente, fue ministro de Salud y Acción Social, fue secretario de Drogadicción, fue embajador en la OEA, y puede ser que se me olvide algo más. No sé si estamos completos con el currículum, pero hasta ahora es lo que más o menos me acordé. Así que bueno, es una personalidad distinguida y le agradecemos muchísimo. Perdón, Claudia está queriendo hablar, pero está silenciado, me parece. A ver. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Así que bueno, agradecemos sumamente que haya accedido a estar con nosotros, para nosotros y para ustedes, creo que es un privilegio, porque, bueno, es una persona que ha transitado diversas esferas de la política argentina y dentro del ámbito del Congreso de la Nación y de las comisiones, que justamente en la materia que estamos dando, fue justamente una persona muy importante dentro de la Comisión de Energía y Combustibles y de la Comisión Investigadora Ítalo. Entonces, le invitamos a hablar sobre el tema. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero decirles que esta idea de la creación de la Comisión Ítalo, que es un proyecto de resolución que presento como primer acto como diputado nacional en el año 1900. Y me preguntarán por qué presento esto como primer proyecto de resolución, porque presento otras comisiones investigadoras, como el caso de Ciretá y otros ilícitos que se habrían realizado durante el proceso militar. Pero en ese momento con el doctor Raúl Alfonsín quedamos que íbamos a comenzar con una sola resolución. Yo soy justicialista, de muy buen diálogo en su momento, y armamos y permitimos esta primera comisión investigadora que se realiza en el Congreso de la Nación en 1984, inicio de la democracia. Voy a dar el panorama político, ambiental de su momento, que no es el que estamos viviendo nosotros, momento muy, muy difícil. Presento este proyecto y es tomado por la oposición en ese, digamos, por el gobierno en ese momento. Nosotros éramos parte de la oposición y se crea mediante resolución de Cámara bicameral. Esta es una resolución investigadora bicameral con las dos partes de la Cámara, en virtud a las potencialidades implícitas del artículo 72, inciso 3 de la Constitución Nacional, que permitía estas constituciones implícitamente, no explícitamente, pero estaban dentro del reglamento 104 de la Diputado Nacional y 85 del Senado. Quiero decirles que para muchos hoy ya es un poco de historia. Estoy hablando de 38 años atrás.
quiero decirles que es el inicio de la democracia. Quiero significarles que vivíamos un momento muy difícil. Las Fuerzas Armadas habían entregado en virtud al voto popular la democracia del tema de Malvinas, pero la fuerza política que tenía las Fuerzas Armadas en ese momento y los sectores que eran tan difíciles que intentaron muchas veces volver al poder. ¿Por qué quiero hacer este clima? Porque primero, antes de contarles qué es la Ítalo, quiero decir el momento que se vivió, momento muy difícil para la vida política argentina, y que nos tocó formar esta comisión de 7 miembros, como dice el reglamento interno, tiene que ser una comisión bicameral, investigadora, con la participación de mayorías y minorías por tiempo limitado, como ocurrió, con participación de asesores y de actos que ahora voy a contar políticamente y como socialmente creo que históricamente lo voy a realizar. ¿Qué era la Ítalo? Hoy es, digamos, la Oficina del Arte. Pero la Ítalo, yo quiero decirles que es una empresa, Motor Columbus, que en 1911 se instala en Argentina con capitales suizos argentinos. Recuerden que en 1911 recién estábamos llegando a la electricidad. Yo les quiero decir algo, la primera ciudad fue Mar del Plata con electricidad en las calles, que fue en el año 1900. O sea que para cualquier país que se iba desarrollando, tener electricidad era muy importante. Y la Ítalo, esta, es la que empieza a poner la electricidad, digamos, ya no en las calles, en las vías públicas, como se hacía antes, sino que comienza la gran intensidad de incorporar la electricidad dentro de las casas. Toma lo que es Cava, gran parte de provincia de Buenos Aires, y se transforma en una gran empresa. Esta empresa de capitales ítalos argentinos había firmado un convenio con Argentina que tenía 50 años de duración. A los 50 años, todo lo que había realizado la empresa pasaba a formar parte del patrimonio de la nación en manos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, como es toda la historia argentina, comienza a desarrollarse con tanta fuerza, que comienzan todos los artilugios de que cómo terminar esa concesión y entregarla o cómo no entregarla. Entonces, en 1934, antes que termina la concesión, por virtud de algunas alquimias, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires decide darle una concesión por 100 años más. Y ahí vienen todos los conflictos políticos de esta empresa eléctrica, la primera, la más grande, la más importante de Argentina. Comienzan una serie de gobiernos a quitarle la concesión y a darle la concesión. Hay un famoso informe que es muy importante de un patriota como Rodríguez Conde, que en el año 1934 dice: comienza la década infame cuando se le da 100 años de concesión a la Ítalo, que son capitales extranjeros y no devuelven el capital que correspondía a la Argentina. Informe que es resguardado, silenciado y puesto solamente, se conoce en el año 1968. Pero resulta que en 1957 sale un decreto que se le prorroga por 100 años más a la Ítalo, hasta que se nacionaliza esta empresa Ítalo. Quiero decirle que no voy a entrar porque hay una desvergüenza antes. Alguna casa política se compra con eso. Quedan algunos partidos políticos muy sucios en la época de la década infame. Pero vamos a ir que se nacionaliza en el año 73 con Isabel Perón y vuelve al Estado Nacional. En el año 1957, quiero que aquí escuchen por qué se crea la comisión, el gobierno militar decide tomarlo nuevamente
se lo quitan de nuevo y en el año 78, la Ítalo, en manos del gobierno militar, vuelve directamente al sector privado, se lo devuelven a esos capitales, que ya eran suizos, ingleses, alemanes y muchos argentinos. Pero ocurre en este golpe militar que el presidente de la Ítalo se llama Walter Klein, que ya se lo habían devuelto al sector privado. El vicepresidente se llama Martínez de Oz y el secretario se llama Aleman. Escucharán esos nombres en la historia argentina. Pero lo que ocurre que era un gobierno privatista y justo este sector privado que va a ser ministro de Economía Martínez de Oz, vicepresidente Klein de Economía, son los mismos directivos de la Ítalo y quien presta el dinero para la compra es Aleman. Compra el Estado chatarra vieja ya en ese momento, porque ya SEGMA estaba constituido, y del valor que estaba asignado, que eran 35 millones de dólares, se recompran los mismos directores la empresa en 350 millones de dólares pagado en bancos suizos, que Aleman era el director de los bancos del banco suizo y se lo autocompran dividiéndose el dinero entre los mismos directores que ahora eran miembros del Ministerio de Economía del proceso militar. Ahí es cuando no me queda ninguna duda de presentar esta resolución. Hablo con el doctor Alfonsín y me dice, bueno, doctor, tenía cierta amistad con él, me ha presentado muchas comisiones investigadoras, vamos con esta, pero no le puedo dar la presidencia, tiene que estar en manos del oficialismo. Bueno, es como, estoy de acuerdo. Vamos a hacerla como corresponde, con 7 miembros, 3 radicales, 2 peronistas y 2 de otros partidos, como el Partido Intransigente con Mancero Artabolaza y otro partido del interior de Chubut. Comienza la constitución y se constituye dentro de los marcos legales, primera comisión investigadora de la democracia y de mucho tiempo, que fue en una situación política muy difícil. Claro, primer imputado eran este grupo de hombres que yo les decía, Martínez de Oz, Walter Klein, Aleman. Pero era en concomitancia con el proceso militar, porque había resoluciones de las juntas militares que aprobaban la compra. Y por lo tanto esta comisión se constituye en medio de un gran conflicto que vivía la Argentina entre golpes de Estado y entre recién una democracia no madura, una democracia recién instada que vivíamos en Argentina, y la comisión decide en forma personal que vengan a declarar todos estos personajes que acabo de nombrar. Se imagina, Claudia es testigo de eso porque estaba dentro de la comisión. Se imagina, era muy jovencita, como ahora. Y bueno, se imaginan lo que era esto. Cada vez que traíamos a declarar a Bacera, a Videla y a Agosti, que todavía estaban en libertad y que eran detenidos en ese momento. ¿Se imaginan lo que era el Congreso de que ustedes son parte alrededor? Lo que era la gente y las madres de Plaza de Mayo cada vez que teníamos que entrar a estos personajes. Por cierto, la comisión determinó que no podían venir, digamos, vestidos con uniforme militar, porque el primer día se nos quisieron presentar con los uniformes de galas, con las condecoraciones. Decidimos que vengan vestidos de civil y son detenidos. No por la comisión, son detenidos por el gobierno nacional. Cada vez que venía uno de ellos a declarar los días jueves, se armaba una revuelta bastante importante afuera y adentro y comenzaron las presiones políticas a esta comisión. Ustedes recordarán que intentaron matar a uno de los
miembros de la comisión, el diputado Basualdo de Luz y Fuerza, que pudo en el subsuelo de la Cámara de Diputados, donde seguramente están ustedes, intentaron matarlo. Él estaba armado porque se armó a la comisión y él pudo repeler con 2 disparos. Hicieron cerca de 60 disparos y no pudieron darle. Había una comisión que se llamaba, había un grupo que se llama Comisión Libertadores de América, un grupo que todos los días nos hablaba por teléfono, que nos iban a matar, que terminaban la comisión, o sea que el proceso militar estaba vivo. Yo recuerdo que a mis hijos los tuve que sacar del colegio, eran chiquitos y no fueron más al colegio, porque intentaron secuestrar a uno de los más chicos del colegio. Entonces la situación era muy, pero muy difícil, pero nosotros sabíamos que teníamos que terminar con esta tarea, cual la realizamos con el apoyo de todos los diputados. Realizamos con el apoyo de mucha gente. Llegamos a detener a Martínez Dios por primera vez. Quiero decirles que al otro día que fue detenido Martínez Dios, y ahora le cuento como un poco de historia, cayó Rockefeller de Estados Unidos, vino a Argentina a hablar con Alfonsín pidiendo la libertad de Martínez Dios. Alfonsín, indudablemente que tenía alguna relación con nosotros, me decía, aflojen un poco, se nos cae todo, es muy difícil sostener esto. Bueno, a Martínez Dios lo tuve que detener yo, personalmente. Lo subí en el auto de la Cámara de Diputados con un chofer y lo llevé y se lo presenté al juez Biondi para que lo pudiera detener. Porque el juez no tenía, el juez proceso, y el juez tampoco tenía ganas de detenerlo, con las pruebas fehacientes. O sea, no lo detuve, solamente lo llevé sabiendo que no tenía potestades para detener a una persona, sino para llevarlo a que el juez decida. Bueno, hubo una famosa situación que fue el allanamiento del estudio de Walter Klein, que acá viene todo el tema que quiero desarrollar. Nos enteramos por el hijo de Mariano Grondona, que fue detenido en un determinado momento, que había mucha papelería en el estudio de Walter Klein. Y aquí es donde decidimos allanar el estudio, la comisión investigadora, con la policía. Pero dentro de las potestades, nosotros decíamos que teníamos la potestad de allanamiento. En ese mismo momento, quizás cometimos el error que la Cámara de Senadores de la Nación dicta un reglamento apoyando que teníamos potestades para hacerlo. Al reafirmarlo, fue tomando jurídicamente como antes no era necesario reafirmarlo, y la reafirmación solventaba o diluía la potestad de la Cámara en ese momento, que fue la base jurídica posterior de lo que estamos diciendo. Les cuento un poco de historia, que nos estamos volviendo del estudio de Walter Klein, cuando uno de nuestros empleados administrativos descubre debajo de su escritorio una llave puesta en masilla, una llave grande. Esa la tomamos y decimos, de algún lado es la llave esta. Será de una caja fuerte, será de algún lugar. Entonces alguien dijo, tiene que estar aquí adentro de un estudio bastante grande. Comenzamos a golpear las paredes y no encontramos absolutamente nada. Pero descubrimos que atrás de un cuadro del estudio de Walter Klein había como una pequeña protuberancia, o como de masilla o algo por el estilo. Sacamos la protuberancia esa e ingresó la llave. Cuando ingresó la llave, abrimos, encontramos una puerta de acero de 1,20 m por 1 m, donde se abrió y adentro había una cámara secreta, también envuelta en aislante de acero, de 3 metros por 3 metros, donde estaban las acciones de todas las empresas del Estado de Motor Columbus. Los secretos de Estado se guardaban ahí y encontramos también las negociaciones del caso Ítalo. Claro, eso fue un escándalo internacional. Imagínense que estaba el tema, y yo se los cuento como historia ya, y estaba el tema cómo entregaban los misiles
los jefes de los servicios de inteligencia del extranjero cómo le vendían misiles a las propias Fuerzas Armadas sin espoleta para la derrota de la pérdida de Malvinas. Estaban los lugares donde lo hacía a propósito la inteligencia inglesa para entregar misiles Exocet que no explotaran. Explotaron solo aquellos en forma directa. Se encontraron muchas de las empresas y que formaban parte de ese sector económico, de ese grupo económico de Dios. También estaban las negociaciones de las islas. Y ahí encontramos el famoso informe Shackleton, se llama, un informe de inteligencia inglesa que hace Shackleton diciendo que en las Malvinas había petróleo y que los ingleses no debían devolver las Malvinas porque como es la misma terraza continental, en las Malvinas se podía chupar el petróleo de un lado a otro y era estratégico las Malvinas. Bueno, miles de cosas que forman parte de la historia. Quiero decirle la importancia. ¿Qué hicimos con eso? Fue un escándalo internacional, se imaginan lo que fue sacar esas pruebas, los jueces no se querían meter y entonces tuvimos que sacar todas esas pruebas en camiones blindados y llevarlo a la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahí tenerlas hasta que pudiéramos hacer la denuncia y los jueces pudieran tomar esas pruebas que no se puedan desvanecer. Bueno, así comenzamos. Si ustedes me dicen Agosti, miraba para arriba y decía que no sabía absolutamente nada en todas las reuniones que los traíamos a Agosti. Macera solamente nos pedía permiso, Videla nos pedía permiso para fumar, se hacía cargo de todas las responsabilidades y de que nosotros formábamos parte de grupos terroristas, por lo tanto él no tenía absolutamente nada que ver y bueno, y así le pasábamos con un tal Caride también que era el responsable. Ocurre algo. En ese momento nuestro principal testigo era un hombre del proceso militar que se llama Casariego del Bel. Fue asesinado, secuestrado y asesinado porque quería decir que él se había opuesto a la compra de la Ítalo y que era el negociado más turbio que se había tenido en Argentina. Imagínense en este clima, un Macera que jugaba, pedía minutos de silencio, hablaba de civiles que habían participado en los golpes militares y los nombres de los civiles eran personas que caminaban por nuestra Cámara como diputados también, nos habían envuelto en una situación muy difícil. No, pudimos lograr el cometido. Dos libros que tiene el Congreso de la Nación y logramos probar el latrocinio por unanimidad de las cámaras y ante la cobardía de los jueces. Esto fue esta comisión investigadora. Claro, recibió muchos premios nacionales, internacionales, pero en definitiva, en el tiempo, esta famosa comisión investigadora, que quiero que sepan que fue la primera bicameral investigadora de ese nivel en gobierno democrático, fue en el tiempo, perdiendo tiempo, porque aquellas pruebas que habíamos conseguido, se logró que la Corte hablara de fruto del árbol envenenado, diciendo que si habíamos pedido permiso post entrada a la casa de Klein, había perdido fuerza porque las comisiones investigadoras tenían o no tenían derecho de investigar. Cuando ustedes estudien esto, que seguramente van a estudiar con Claudia, van a encontrar la mitad de la biblioteca que dice que las comisiones investigadoras son amplias, tienen amplia capacidad de investigación. Si están, pues está en el reglamento. Si están, no están en contra de la Constitución Nacional. Y si pueden investigar temas públicos como privados, siempre que en el tema privado no sean cuestiones privadísimas de las personas, como sexo, relaciones personales, cosa que me parece muy bien, Todo el dilema después de las comisiones investigadoras fue cómo va a ser el reglamento, si ese reglamento es amplio o no,
si las comisiones investigadoras posteriores de la democracia deben hacer un reglamento muy amplio. Todo el mundo le tiene miedo a esta palabra que es posibilidad de allanamiento. Algunas comisiones que ustedes han visto, como el de la deuda externa, y algunas que van a ver ustedes durante su estudio, dicen explícitamente allanamiento con el juez, con participación de la justicia. Y otros, más liberales en el pensamiento, dicen que no es necesario, porque la Cámara tiene esa potestad por arriba de lo legislativo cuando está explícitamente enunciada. Esa es la historia de esta comisión que movió a la Argentina durante muchísimo tiempo. Si en el 84 ustedes abren los diarios, van a ver durante los 6 meses que era la facultad de la Cámara solamente hablar de la Comisión Ítalo, donde la política se movía sobre este tema y las Fuerzas Armadas presionaban porque habíamos tocado un punto neurálgico. Yo digo en la Cámara algo que sigo diciéndolo aún peinando tantas canas, que mientras los militares robaban, ellos eran cómplices. Los militares no solo mataban, sino o estaban en el tema democrático, en contra de la democracia, sino que estos sectores civiles eran cómplices de esta cosa. Era la complicidad de un proceso militar y quería probar, como probamos, que mientras unos mataban, otros robaban. Esto era el tema de la tesis, así simplemente, que queríamos probar durante todo este tiempo. Bueno, quedó en la historia. Hemos tenido todos los miembros de la comisión, unos con mayor o menor incidencia política, hemos tenido algunos premios, fundamentalmente de las comisiones o de las facultades de Ciencias Económicas de la República Argentina, recibió premios parlamentarios y uno en Suiza, en el exterior, que nos faculta como la comisión investigadora más importante de Latinoamérica. Pero jurídicamente, con aquello del fruto envenenado, fue muriendo poco a poco, sin culpabilidad de los encartados, y terminó siendo la Ítalo una oficina de arte. Pero por lo menos nos sirve de que se conozca la experiencia de cómo manipulaban, cómo vivían o cómo hacían delito a aquellos sectores que intentaban, digamos, estar contra los intereses de la Argentina y de nuestro país. Esa es la Ítalo, la famosa Ítalo. Claudia formó parte de esa comisión, la conoce perfectamente. Esa es mi experiencia después de 38 años y sirve para cuando doy las clases de Derecho Constitucional o algo por el estilo en mi querida provincia o donde ando, siempre saco a relucir esto que ustedes están estudiando como parte de la historia argentina, parte de lo que se superó y parte de lo que nunca tendría que haber ocurrido en nuestro país. Bueno, Claudia, a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un tema re profundo y ha sido súper sintético, te lo agradecemos, pero me gustaría que bueno, los alumnos y las alumnas que están aquí conectados hagan sus preguntas o sus consideraciones, o si quieren saber algo en especial, con lo cual los podamos ayudar. Chin, chin. Bueno. Permiso. ¿Quién es? Esteban. Sí. Bueno, nada, primero un lujo, ¿no? Un recorte de la historia tan presente, mamá mía. La verdad que es un honor enorme para nosotros poder escucharlo. Sí tengo un montón de preguntas, porque ¿cómo se transformó la Ítalo en ese momento? O sea, ¿cómo había pasado a ser o qué relación con Segua? Eso no lo escuché. Posteriormente de esto, la Ítalo es tomada por Segva
porque la Ítalo, lo que tenemos como el arte desaparece, una cuestión antigua. Recuerden que la Ítalo se hizo cerca del puerto porque utilizaba carbón. Carbón no se comienza a utilizar más, después lo único que queda es Puerto Nuevo, que se hace con y posteriormente con algo gasificado. Lo toma Segva, parte de la Ítalo, pero la Ítalo ya había muerto de que esa famosa empresa utilizaba el carbón proveniente de Europa. Y usted había dicho que se le habían prorrogado por 100 años más la concesión. ¿Y eso en qué quedó? Posteriormente, los bienes de la Ítalo, que parte lo tomó Segva, lo nuevo, el resto formó parte de la ciudad de Buenos Aires y hoy es la usina del arte, pero ya sin el valor que tenía en su momento. Está bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Pregunta, Mariela está preguntando cuántos años funcionó la comisión. No, las comisiones bicamerales tienen un plazo como mayor de 1 año, 6 meses. Trabajó 6 meses la comisión. Podría ser prorrogado de nuevo con las 2/3 partes de la Cámara, pero en ese momento pues, trabajó 5 meses y algo y habíamos terminado ya toda la tarea. No podríamos haber seguido más porque ninguna comisión unicameral o bicameral puede superar el término para la que fue propuesta su creación, solo por excepción con 2/3 partes, o sea, mayoría especial de las cámaras. Perfecto. Acá dicen que es un honor escuchar esta parte de la historia, que nunca se imaginaron. Acá hay gente muy joven, entonces hay... Por eso expliqué, Claudia, qué era la Ítalo, porque ahora que es un tema histórico, ya está en desuso el tema de la Ítalo. Fue una época del aumento de la electricidad en Argentina, de la capacidad energética de Argentina. A nosotros nos pareció importante, ahora me dicen si alguno más quiere preguntar algo, porque bueno, nosotros enseñamos el tema de las comisiones, sobre todo lo que más se enseña son las comisiones permanentes, que son las que tratan los proyectos de resolución, de ley, de declaración. Después le vamos a enseñar cómo estos proyectos se sacan a través de las comisiones, con los dictámenes, etcétera. Pero lo que queríamos mostrar es que también los legisladores tienen otras potestades para ayudar al Poder Ejecutivo y para ayudar a la justicia, y como contralor del Ejecutivo, y en combinación con la justicia, como es este tipo de comisiones investigadoras que permiten en hechos concretos y ante determinadas cuestiones hacer una tarea más profunda que presentar solamente un proyecto, ¿no? Porque bueno, también se pueden presentar proyectos que les gustarían que se investigue o esto, pero esto es como una acción más directa que toman los legisladores, tomar en sus manos una investigación sobre hechos o ilícitos, que en general son ilícitos, o hechos de corrupción, o hechos de violaciones institucionales que implican otro tipo de intervención, ¿no? Sí, Claudia. Está el tema de que la necesidad de estas comisiones investigadoras se deben realizar con el 2/3 partes de las cámaras en su conjunto, si son bicameral, o si fueron unicameral en la Cámara de Origen. Tiene que haber un consenso municipal para tener las 2/3 partes. Esta comisionita lo tuvo el consenso no de las 2/3 partes, fue unanimidad de ambas cámaras. Pero hoy en día, cuando un legislador presenta comisiones investigadoras, es muy difícil lograr el consenso de las 2/3 partes. Sí, sí. Bueno, era un momento histórico muy especial, dice, ¿no? O sea, el advenimiento de la democracia y donde todo el mundo estaba comprometido en una misma causa. Acá preguntan, ¿siguen teniendo la atribución de hacer allanamientos y detener a los investigados? Ahí está. Ahí está. Después de esto, la ley Maqueda,
que presenta proyectos, habla la ley Maqueda de esa potestad implícita, pero siempre da comunicando al Poder Judicial, un intermedio, como para que no ocurra lo que ocurrió ahora, que en la legislación se llama, las pruebas son el fruto del árbol envenenado. Es conocido así, ¿no? Conocido así. Para que esto no ocurra, es mejor hacerlo explícitamente. Perfecto. O sea, primero sería como avisarle, o sea, como un orden de allanamiento, digamos. Pero con acción judicial. ¿Para qué? Por eso, como cuando tienen que intervenir la policía en el allanamiento de un domicilio, necesita la orden de allanamiento del juez. Lo que ocurre es que en mi época, Claudia, ¿qué juez iba a dar un orden de allanamiento para Martínez de O? Para Madel, Vicela, a Macera, ¿qué juez iba a jugar? Además, el juez es nombrado por ellos. Sí, yo recuerdo esa época, yo recién entraba a la cámara de la chica, y tengo la visión en el Salón Azul, en el Palacio se hacían las reuniones donde se les tomaba declaración a la Junta, y tengo esa imagen. Si bien yo podía acceder hasta determinado lugar a verlo, pero igualmente era muy restringido justamente por una cuestión de seguridad. Y sí logré ver cuando subieron a Martínez de Oz al auto y lo llevaron hasta el Palacio Judicial, que también, hay que decirlo, estuvo un día solamente detenido. El juez lo tuvo solamente un día y después lo liberó, ¿no? Recuerdo eso. Era muy grave sin que el secretario de Estado norteamericano estuviera acá pidiendo por Martínez de O. Imagínense la cantidad de golpes, cantidad de intentos de golpe de Estado que tuvo Alfonsín. Ese era el más fuerte, era de Estados Unidos. No pudieron permitir. Ojo que yo tengo una visión distinta, no estoy situado, pero el momento histórico era así. Estados Unidos tenía la ley del garrote y tenía sus socios en todos lados. Hoy ojalá fuera socio nuestro Estados Unidos y nos diera mucho capital para desarrollarlo, pero es otra visión, ¿no? Esto quiero decir para que no crean que tengo una visión sesgada de la época, pero en su momento, en ese momento, por eso quise dar el microclima escénico de lo que se vivía el mundo y la Argentina en esos momentos. Claro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie más? Bueno, si nadie más quiere preguntar algo, te agradecemos mucho la participación, ha sido un placer, un honor. Diana, no sé si querés decir algo. Agradecerle, por supuesto, que se haya acercado y haber compartido con nosotros toda esa experiencia. Si no, es imposible realmente, como puso alguien ahí, en una parte de la historia que se va perdiendo, ¿no? Bueno, Así muchas que gracias. gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Diana, Claudia y todos los presentes. Les agradezco en nombre incluso de aquellos todos miembros de la comisión, 7 miembros y de todos los que participaron y colaboraron. Muchos de ellos ya no están, forma parte de la historia y para mí ha sido un honor poder exponerla y expresarla objetivamente el momento histórico difícil en el que vivimos, que ojalá no se repita. Muchas gracias a todos. ¿Será que hay una pregunta? ¿Alguien está levantando la mano? No, me parece que estaban aplaudiendo. Ah, están aplaudiendo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias nuevamente. Bueno, como verán, ha sido algo realmente especial, bueno, para nosotras. Yo tuve el placer de vivir en ese momento la experiencia, porque trabajaba en la Comisión de Energía y Combustible, justamente, y bueno, sí, es algo, yo era muy inconsciente de toda esa realidad,
Inconsciente me refiero porque estas cosas que él habla del momento de peligrosidad y que los habían armado a los diputados miembros de la comisión, eso es real. Y a mí me llegaban a mi casa con custodia, y a mí me parecía toda una aventura, porque no tomaba conciencia de la peligrosidad de todo ese entorno, ¿no? Cuando lo miro ahora a la distancia, digo, no lo puedo creer que haya estado participando de eso y que no me haya dado cuenta de lo peligroso que era todo, ¿no? Pero, pero sí es verdad lo que le pasó a Basualdo acá en la cochera del anexo. El anexo estaba recién, el anexo A, estaba recién terminado, habían diputados tomado las oficinas y empezó a trabajar ahí, al tiempito nomás, al año, que empezó a trabajar empezó a funcionar esta comisión investigadora, y ahí al tiempito fue el atentado en la cochera, que recuerdo que a partir de ahí entonces armaron a todos los diputados y les pusieron custodia. Así que bueno, los que trabajamos en el ámbito ese también nos manejaban, no nos manejábamos nosotros, nos obligaban a ir a nuestras casas con la custodia, porque tenían miedo que nos pasara algo. Pero bueno. ¿Y había versiones taquigráficas de esa época? Bueno, sí, el tema es que yo lamentablemente no sé qué pasó. Di vuelta a la página de la cámara, del derecho al revés, evidentemente no se digitalizó toda esa parte. Tendríamos que ir al archivo, no tuve tiempo físico para acceder al archivo a ver si seguramente está, si hay un libro en la biblioteca del Congreso que pueden acceder, que habla sobre el caso Ítalo, y es todo el informe final, con con todo el material, con todo el relato de lo que pasó, y bueno, está el informe final, como toda comisión investigadora debe presentar, ¿no? Una vez cumplido su objetivo, debe presentar su informe final. Así que los que quieran, los que les interese, pueden acceder por la Biblioteca del Congreso. Yo intenté conseguir el librito, no lo conseguí, intenté bajarlo, tampoco pude, pero bueno, de manera digital, así como yo el otro día les mostramos algunas comisiones investigadoras, esto todavía no está digitalizado. Así que, Diana, si te parece, seguimos con la clase. Simplemente después les vamos a dar una tarea, al final de la clase les vamos a mostrar lo que le vamos a pedir, también relacionado con esto, simplemente que nos pareció interesante darle un poquito de lugar a este tipo de comisiones que por ahí son algo olvidadas, ¿no? Siempre le damos más trascendencia a las comisiones permanentes, y tienen su razón de ser, y como ven, de repente han sido muy importantes en determinados momentos de la historia, ¿no? Y como decía el doctor Araos, en aquel momento, por ahí, bueno, era más fácil conseguir que se genere, porque después de tantos años de gobierno militar, como con el compromiso democrático, todo el mundo tenía ganas de participar, de investigar, de apoyar y de que se concrete, ¿no? O sea, como que el enemigo era común, entonces era más sencillo algunas cosas. Arrancamos entonces con la clase de hoy. Bueno, vale. Lo que nos había quedado pendiente que alguien nos había consultado sobre cómo fueron las creaciones de las comisiones, cuáles se habían creado primera, que yo le decía que dependía mucho la importancia de la temática de las comisiones, el orden que se les daba, que por eso estaba primero asuntos constitucionales, después legislación general. Bueno, un compañero nuestro, que es el secretario de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, nos facilitó un trabajo que creo que solo él lo puede hacer porque tuvo que investigar. ¿Puedo compartir ya, no, Magdalena? ¿Sí, no? Sí. Sí. Ahí voy a intentar. Sí, Diana, podés compartir. Dale, voy a intentar ingresar. Ah. Acá está. No sé si se ve bien. Es una tabla
¿Alcanzan a ver? A ver, le voy a poner un poquito más. Todavía no la abriste. Sí, la abrí. ¿No está ¿Ves? abierta? Que ir a donde vos la ves que la abriste, cliqué ahí, Sí. porque te ves el A ver. listado de lo que tenés en el ICAP. Supuestamente está abierto, che. No, La cierro, lo vuelvo a abrir. eh, Nunca me da cuando no me abren las cosas. ¿Ah? Ahí, no, ahora, no. tampoco. ¿Querés intentar vos, Claudia? Espera que estoy. Te tengo yo, a ver. Todavía no abre, se nota la página, pero no te abre Pero el no me archivo. abre. No, no sé por qué. Me da una bronca cuando me pasa esto. Bueno, a ver, espera, que yo voy a intentar, si puedo compartir yo. Acá vaya, no. A ver, probamos. Sí, Ahí bueno, la acá abajo de todo, habilitar edición si querés y bajar. Bueno, él nos hizo un resumen de todas las comisiones, cómo se fueron constituyendo las comisiones asesoras que tuvo que desde el comienzo, de 1822, las primeras que existieron fueron legislación, que interpretamos que fue legislación general, Hacienda, que sería la actual de presupuesto. ¿Qué pusieron ahí? Es del tema anterior, ¿qué significa ODS? OD es orden del día, y la S supongo que es órdenes del día. Bueno, después milicia, que sería la actual de defensa, peticiones, que es esta comisión que les comenté de peticiones, poderes y reglamentos. Y así cada año, por ejemplo, en el 72 ya existió, bueno, eh, espera que te explico lo último, Claudia. voy atrás, abajo, ahí. A ver, espérate, subí un poco que vamos a mostrarle dónde apareciste vos, por ejemplo, industria. Ahí quédate quietita. Acá, la No, comisión. sí, vos me dijiste ahí, pero yo lo vi en otra parte. Acá está industria. En 1901, no sé, entre 1901 y 1920 aparece industria y comercio. Exacto. Después recién en el 45 la dividen a industria y la separan de comercio como en dos comisiones separadas. Y en el Acá. caso de acción social y salud pública recién aparece como acción social y salud pública en el 45, pero ¿te acuerdas que la habíamos visto antes con otro Acá. nombre? Higiene y asistencia médico-social en el 32, del 32 al 42. Bueno, y así Exacto. sucesivamente se fueron creando el resto de las comisiones y se fueron intercalando de acuerdo a la importancia que le daban al tema en el momento. Hasta llegar al año 2019, hay alguien que tiene conectado, ¿no? Que está haciendo Se interferencia. está acoplando. Sí, en el año 2019 la última que se creó, que fue la comisión de, la última, la 46, que es Mujeres y Diversidad, que esta comisión le quita parte de la competencia a la Comisión de Familia, bueno, que en ese momento era Familia, Mujer y Niñez y Mujer, o Mujer y Sí. Niñez, no recuerdo el nombre. Y después también nos habían consultado el tema del número de las comisiones, porque algunas tenían 35, otras 49 como presupuesto. El tema es la importancia que le dieron en el momento a estas comisiones. Cuando, por ejemplo, le aumentaron esta comisión tenía en su época 25 diputados. Después se le aumentó a 31 y después a 35. Y quizás, como habíamos visto, legislación general quedó rezagada, quedó con 31. Es muy factible que le vayan a aumentar. Le fueron aumentando a medida que consideraron. Por ejemplo, educación en su momento, la modificación de la ley de educación, bueno, entonces consideraron de aumentarlo 35. Y el presupuesto fue la que siempre se mantuvo con el mayor cantidad de número de diputados. Así que bueno, esto acá si quieren se los podemos subir al campus, que Lo subimos al campus después. es Después un le vamos a... trabajo que hizo de recopilar datos y
impresionante. Sí, la verdad que es una maravilla. Pero bueno, él tiene una comisión donde justamente a través de él pasan toda la creación de las comisiones, ¿no? Que es la Claro, comisión. todos los proyectos de resolución, ya sea para comisiones permanentes como para comisiones, por ejemplo, investigadoras o cualquier especial, todo pasa siempre por la comisión de Julio, por la comisión esta de peticiones, poderes y Como reglamentos. giro en la comisión de peticiones, poderes y reglamentos. Entonces él tiene ahí todo un bagaje material como que, bueno, tuvo ganas de hacer esto, ¿no? Que la verdad que es lo importante. Me salgo de esto, ¿no, Diana? Sí. Sí, Ahí está. Ahí vamos. bueno, a ver, vamos a ver. Voy a intentar compartir, Claudia, si no, vas a tener que hacerlo vos de vuelta. A ver. No sé por qué. Espérame. ¿Qué Esto querés no. compartir ahora? Quería compartir el PowerPoint. ¿Querés compartirlo vos directamente, así no reniego? Bueno, dale. Porque no sé qué le pasa hoy. Porque lo tenés que tener abierto. Espera, vamos al principio. Ahí estamos. Sí, poner la primera línea, así vemos. Bueno, ¿se acuerdan que Claudia les había explicado en el módulo anterior que los expedientes son presentados primero en mesa de entradas y se les da el giro a las comisiones que consideren de acuerdo a los artículos del reglamento por la competencia de cada comisión? Los expedientes cuando ingresan tomen un número de orden, ese número de expediente es un número que va en orden correlativo de acuerdo al ingreso. No importa que sea de ley, de resolución o declaración, todos van tomando un número en forma correlativa. Todo lo que es oficiales varios, particulares, cada uno tiene su número en forma independiente. ¿Por qué? Porque los oficiales varios los identificamos con la OB. Entonces, desde el primero B que ingresa, va tomando la numeración correlativa, que es independiente de los proyectos que presentan los diputados. Lo mismo pasa con el tema de las sanciones que vienen de Senado. Sí. Recuerden no mencionar la palabra media sanción, porque está mal, la ley no se sanciona por la mitad. O sea, es la sanción de Senado que después se complementa con la sanción de diputados. ¿Sí? Tal cual, es sanción Sí, de la Cámara de Origen, sanción de la la Cámara Cámara Revisora. Revisora. Es un error que está en todas partes, incluida en la página de Cámara. Cuando ustedes buscan un proyecto en el buscador, van a ver en la parte del tratamiento legislativo, muchas veces se ve que con tal fecha obtuvo media sanción. Y está mal expresado. Bueno, También es periodístico muy común, o sea, sí. probablemente se dice todo el tiempo, ya está la media sanción, y bueno, sepan ustedes que esto no es así. Exacto. Y estos expedientes que vienen de Senado, con esa sanción de Senado, también ingresan a la mesa de entrada con numeración de forma correlativa. Empiezan del 1 a comienzo del año y así sucesivamente. Y se identifican con la letra S, como ya lo vimos en el módulo anterior. Los giros, en realidad lo tendría que dar la Cámara en pleno, pero es imposible. Imagínense la Cámara trabajando y dando, aparte de sancionar las leyes, tener que estar dando los giros de los expedientes. Entonces, la Cámara delega esta facultad en el presidente de la Cámara y el presidente de la Cámara en el secretario parlamentario. Por eso, si bien hay personas que son especializadas en este tema, que están en Secretaría Parlamentaria, en realidad están en Dirección Secretaría. Ellos sugieren los giros que le consideran dar a cada expediente y después es el secretario parlamentario el que lo reafirma con su firma y acepta que esos giros están bien dados. ¿Se acuerdan Igualmente, sí, que les recordamos que cuando hablamos de la estructura del lado parlamentario, teníamos el presidente de la Cámara, el secretario parlamentario, y de la secretaría parlamentaria estaba la dirección secretaría, que es donde se presentan los proyectos, donde se presenta el archivo una vez que los proyectos dejan de tener vigencia,
donde es a través de la cual se dan los giros, ¿no? Y después está la dirección de comisiones, la dirección de información parlamentaria, pero es una de las direcciones parte de la Secretaría Parlamentaria. Igualmente cuando ustedes no, pero cuando se presentan un pedido de cambio de giro, la nota va siempre dirigida al presidente de la Cámara, por más que el que lo vea esa nota y resuelva si se otorga o no el cambio de giro, la última palabra la tiene siempre el presidente de la Cámara. Y Aunque ahora la vamos a ver, ahora está un ejemplo. ahora, eso sí, eso es lo que... Pasar acá. Este es Perdón, el ¿puedo hacer cambio. una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Me llamo Gabriela. Quería saber, con esto de que se le delega al secretario parlamentario, o sea, no pasa por recinto, o sea, mi pregunta era si los giros se dan dentro del recinto o no. No, es No se imposible. lee eso. Imagínate Claro. la cantidad de expedientes que se van acumulando hasta que hay una sesión. Claro. Es imposible que lo hagan. ¿Cómo deciden 257 diputados qué giro darle a cada uno de los expedientes? No, perdón, lo que yo pensé es que se esperaba cada sesión y en sesión se leía No. por Secretaría Parlamentaria los giros. No, ok. No, lo que se lee son los BAE. En los BAE están los giros. Pero en realidad no se lee cada El pleno uno de los delegan al expedientes que se presidente de deciden. la Cámara dar los giros. Y por una cuestión operativa, el presidente de la Cámara puede, o sea, obvio que decide, pero digamos, por una cuestión operativa, es como que su secretario, que es el secretario parlamentario, le delega la cuestión de dar los giros. Pero sí, el Pleno lo que aprueba son los BAE, donde están, acuérdense, todo lo ingresado en la Cámara y por lo tanto también están los proyectos, ¿no? Con sus giros. Supongamos, en algunos temas, como por ejemplo etiquetado, en su momento, seguramente el presidente de la Cámara participó en decidir qué comisiones iba a tener etiquetado, pero para un proyecto de declaración que presenta hoy un diputado, estoy segura que el presidente de la Cámara no tiene para nada, o sea, no saben que existe ese expediente, es imposible. No tendría Es el tiempo que para decide, analizarlo. pero hay una cuestión operativa del diario donde hay cuestiones mucho más de peso, que son los proyectos de ley, que son los que en general, digamos, tienen mayor importancia su giro, y los otros proyectos no es que no tengan importancia, simplemente que, bueno, como también el ingreso de esos proyectos se da en mucha mayor cantidad, como por una cuestión del diario, de facilitar poder darle los giros, que en general suele hacerlo el secretario parlamentario. Pero sí es el presidente el que tiene la delegación del Pleno para los giros, por supuesto. Y él lo deriva para poder hacerlo, aparte que una sola persona sería imposible hacerlo. Claro. De alguna manera es un equipo el que trabaja. Bueno, la recepción de los expedientes, ya les comentamos que no es más el expediente físico como era antes, ahora es todo virtual, es a través en el caso nuestro lo recibimos a través de los trámites parlamentarios y de los PAE. Exacto. Ahí tiene un enlace, cuando ingresamos en ese enlace podemos ver el expediente, lo podemos bajar y si queremos imprimirlo para llevarlo a una reunión y si no directamente en forma virtual. Ese expediente, cada comisión lo carga para tener una base de datos cargado en la forma que se le ocurra a la comisión. No hay una regla fija para seguir. En el caso de esta comisión lo hacemos con una base de Word. En el caso de, por ejemplo, legislación general lo hacen con Access. Vos, Claudia, creo que tenés Excel. Yo tengo varias bases, ahora se los voy a mostrar. A ver, lo que queríamos decir es, hay cuestiones básicas reglamentarias que las comisiones debemos cumplir. Por ejemplo, el libro de ingresos. Nosotros, si bien ahora no tenemos el expediente físico, lo tenemos que buscar nosotros los proyectos ingresados, todos los días, como dijo Diana, y después por si se nos escapa alguno, porque a veces los giros no son dados de manera inmediata, entonces nosotros cuando revisamos el trámite parlamentario puede decir giro en estudio,
y no darlo de manera inmediata. Entonces es muy importante después revisar los BAE, que eso nosotros lo hacemos semanalmente, para ver si ese expediente, que ahí va a figurar cuando se le dé el giro. Entonces, entonces el libro de ingresos es donde además, bueno, descubrimos que en el trámite parlamentario yo tengo un proyecto donde soy cabeza con la Comisión de Industria o estoy incluida como segunda competencia, como tercera competencia. Nosotros bajamos ese expediente a nuestras bases y además copiamos el copete de ese expediente, como está en el trámite parlamentario, en el libro de ingresos. Eso sí es obligatorio, el libro de ingresos. Después cada uno se administra sus bases, digamos, de acuerdo a como más le convenga. Yo, por ejemplo, bueno, Diana me va a mostrar ahora su Word, yo tengo Word, donde vamos cargando así en orden correlativo como van ingresando, pero después nosotros nos armamos un Excel, voy a detener esto para mostrarles, que a mí me gusta, esto yo lo he armado porque ustedes pueden ver ahí, a ver si, ahí estamos. Como ven, yo tengo el tipo de proyecto, acá, bueno, no me agarra toda la pantalla, ¿no? Acá, ahí estamos. Ven el año de ingreso, el número de expediente, el número de BAE, de boletín de asuntos letrados, y el número de trámite parlamentario, donde encontré el proyecto, el autor del proyecto, ¿sí? Acá, en esta hilera, en esta columna, lo que pongo es el número de competencia. O sea, acá soy, en este expediente, soy industria segunda competencia. Acá, cuarta. Y acá, por ejemplo, en este somos primera competencia. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto? En este caso, este es un proyecto de ley. ¿Cuál es el tema? Este es sobre el Instituto Nacional de la Madera y el Mueble, la creación del Instituto Nacional, por lo tanto es un proyecto de ley. ¿Cuáles fueron sus giros? Acá tenemos industria, finanzas, presupuesto, hacienda. Y después, si hubo reunión de asesores, acá dejo las cuadrículas para poner en caso de que hubiera reunión de asesores. Cuándo se inició el estudio, me refiero a una reunión de diputados donde se hubiera iniciado el estudio. Si fue aprobado en la comisión, esto quiere decir que si tenía más de un giro y no se trató en conjunto, que fue aprobado solamente en la parte de mi competencia. Si tuvo dictámenes cuando yo tenía el único giro y lo aprobé, o cuando éramos varias comisiones y en conjunto ya lo aprobamos y lo sacamos con dictamen. Una vez que fue despachado la orden del día, qué número de orden del día va a tener, si fue sancionado por la Cámara, en este caso la nuestra, si tuvo algún tipo de observación. Fíjense que que está acá, que es sobre desarrollo de proveedores, etcétera, se incorporó en mayo, le puse la fecha, industria al giro. Antes no tenía giro de industria. Después, si tuvo cofirmantes, acuérdense que dijimos que los proyectos pueden tener hasta 15 firmas, y entonces hay un sistemita donde quieren firmar más legisladores, y mandan la nota para ser cofirmantes, entonces si lo subo. La sanción de la revisora en caso de los proyectos de ley, y bueno, cuando es la definitiva. Y después la fecha en que van a archivo. Entonces, todos estos datos que les muestra Claudia, todo se vuelca también en ese libro de ingreso que le comentábamos que es manual, salvo el tema de los asesores, que eso no se vuelca. claro. Esto es lo más o menos, ¿se acuerdan la materia anterior cuando hablamos de diligenciamiento del proyecto? Bueno,
Esto sería como esa línea de todo el proceso que siguió el proyecto hasta que salió en este Excel. Esto es algo que, bueno, a mí me sirve porque me gusta ver toda la información y no tener que andar yendo de un lado a otro para buscarla. Y entonces de esa manera, en una sola planilla, tenemos todo. Por supuesto, yo lo tengo dividido acá en diputados, después acá en Senado. Entonces, fíjense que acá Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, fíjense que justo este año sacamos un par de proyectos. Entonces, tengo acá el 8 del Poder Ejecutivo, que habla sobre el tema de la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor, donde los giros éramos cabeza industria y presupuesto de Hacienda segunda competencia. No tuvo reunión de asesores. El 28 de junio del 22 se hizo una reunión conjunta. Tuvo dictamen el 30 de junio con modificaciones y disidencias parciales. Fíjense cómo yo acá tengo toda la información. Se despachó ese mismo 30 de junio, tuvo la orden del día 102. El 6 del 7 fue sancionado acá en diputados. Y falta que los chicos acá me carguen, que ya tuvo sanción en Senado la semana pasada. Eso es un dato que acá ven, todavía no se cargó. Y fíjense que acá otro que sacamos también, pero todavía no, sacamos el dictamen, pero todavía no fue tratado en el seno, en el recinto, en el pleno, fue el de Compra Argentino, que también tuvo, fíjense, iniciación de estudio el 10 del 5 en una reunión conjunta, continuación de estudio el 12 del 5 y el 17 del 5, fueron dos reuniones conjuntas, y tuvo dictamen el 24 de mayo, con un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría de rechazo. Y el 24 de mayo fue el despacho, tuvo orden del día, pero todavía no tuvo sanción, porque no fue tratado en Cámara. Y fíjense que acá habla de que este expediente tuvo un cambio de giro donde nos incluyeron porque no estábamos en este expediente. Por eso acá está el número de resolución por el cual, el número de expediente por el cual se nos da el cambio de giro. Entonces esta es mi planilla Excel. Y después, otra planilla que a mí me es muy útil, por eso se las voy a mostrar, que es una de las que más me gusta, esta, que es un índice temático. Esto me facilita a mí ver, supónganse, vamos a tratar tal tema, agroindustria. Y bueno, pero me van a decir, vamos a tratar el proyecto, no me van a decir, vamos a tratar el tema de agroindustria, me van a decir, vamos a tratar el proyecto 12 del Poder Ejecutivo, cuyas temáticas es agroindustria. Entonces yo, al tenerlo así, puedo ver si hay algún otro expediente que se relacione con la temática y decirle al diputado, bueno, mire diputado, que usted, además de este proyecto, tiene otro sobre esto. Entonces fijémonos si lo tenemos a la vista, si los incluimos o qué hacemos. Pero de esta manera estamos ayudando a la labor legislativa a que no se nos pase ningún tipo de expediente. Entonces ven, yo acá lo tengo, el tema de automotores y los subtemas, como plan canje, electromovilidad, autopartes, patentes, aparatos eléctricos, bueno, así biotecnología, ese ya salió Compra Argentino, fíjense que Compra Argentino, este es el proyecto que se trató, que es el del Poder Ejecutivo, pero yo al tener esto pude ver que la diputada Aparicio tenía un proyecto al respecto. Entonces se decidió tenerlo a la vista. O sea, cuando se hizo el dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y se tuvo a la vista el de la diputada Aparicio que trataba sobre el mismo tema. Así que bueno, este sería el otro, además, bueno, de otras bases que tengo, pero son las que más uso. El Word, que es el que en general vamos cargando, y esto. Vos, Diana, te dejo para compartir. Sí, yo intento. No sé qué me pasa hoy, no me Vale. resulta fácil. Ahí que se ve.
¿Se ve Perfecto. algo? Ah, Sí, ¿se sí. ve bien? Bueno, listo. Este es el listado de los expedientes de la comisión. Nosotros hacemos una base en Word donde, bueno, ponemos todos los expedientes de ley, de resolución y de declaración en forma correlativa. En este caso tenemos de 2018, ¿se acuerdan que les dijimos que si a los expedientes de declaración y resolución se les presentaba una nota antes del vencimiento, podían reproducirse? Bueno, acá ven que este expediente es 2018, o sea que esta nota la presentaron en el 19, en el 20, en el 21 y en el 22. Ya van 4 años que lo están prorrogando la caducidad. Por ejemplo, este es un expediente, lo que está en verde significa que ya está aprobado. Este es un expediente que es un proyecto de, en realidad es de resolución, que está mal hecho, lo presentaron como declaración, después lo cambiamos, tomó orden del día y se aprobó por el artículo 114, que ya lo vimos cuando vimos el otro módulo, que es cuando no pasa por el recinto, sino que se comunica directamente a través del presidente. Yo en este caso no lo tengo dividido por matemática, por ejemplo, quiero buscar, a ver, qué sé yo, eh, ahora justo estamos por ver un tema que se llama diagnóstico humanizado, entonces pongo humanizado. Bueno, acá me saltó, por ejemplo, este es un tema de parto humanizado. Eh, Habría que leerlo, a ver si está dentro de lo que se quiere tratar, porque hay temas que son en común, pero a lo mejor tienen solo, por ejemplo, se relaciona solo al parto, y a lo mejor quieren tratar todo tipo de diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, y no correspondería. Por ejemplo, instrumentación. Ahora vamos a tratar uno que es de, por ejemplo, instrumentadora quirúrgica. Entonces acá, por ejemplo, yo ya veo que hay uno de equinoccio, régimen legal para el ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica. Y por lo que veo, hay otro expediente más. Acá está, para el ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica. Bueno, cada uno tiene este sistema. Igualmente yo, después que me dicen el tema que quieren tratar, que eso me lo comentan desde la presidencia de la comisión, aparte de buscarlo en mi base de datos, lo busco en la base de datos de la Cámara, como para confirmar que no hay ninguna sorpresa. Y no sé si se ve, acá ven otra pantalla que dice Senado. Sí, sí. Bueno, acá por ejemplo, yo los de Senado los tengo presentados en otro Word, en forma separada. Y hago exactamente lo mismo. Este, por ejemplo, está en verde, significa que ya está aprobado y tomó número de ley. A ver si tengo otro que esté, no, en este caso no. A ver si quería mostrarle algunos que están aprobados, pero cuando busca no encuentra. Pero estoy buscando algo que sea rojo para que vean cómo pongo cuando no está aprobado en las dos cámaras, ¿no? Bueno, se supone que tiene que haber alguno que está aprobado en esta cámara y que todavía está pendiente de ser aprobado en la Cámara de Senado. Bueno, cuando uno busca no encuentra. Acá hay uno, por ejemplo. Este expediente fue aprobado acá, fue aprobado en la sesión del 26 del 10 del 21 y quedó pendiente de tratamiento en Senado. Este es el tema de oncopediatría. Así que bueno, a ver, voy a desconectar acá. Listo, Claudia, si querés seguir con lo otro, con las filminas. La Filmina. Sí, acá lo importante es que cada uno, de acuerdo a su manera de trabajar, eso nos da libertad a la dirección, comisiones, y de acuerdo a cómo más le convenga trabajar y a que le sea más útil, ¿no? Va armando sus bases. Yo también tengo otras hechas donde pongo proyectos de ley solamente,
tengo otra basecita que dice solamente los proyectos donde hacemos cabeza, pero son cosas que, digamos, que todo es como para decir, bueno, en el momento, che, ¿cuáles somos cabezas? Ya lo tengo separado y no me tengo que andar fijando, ¿no? Pero es un tema de trabajo nuestro que nos facilita, simplemente. Sí, nosotros también acá tenemos uno que somos todos los que somos cabeza y otro todos los que somos de ley cabeza. Claro. Que también es para eso, ¿no? Para que la diputada, por supuesto que uno comienza a tratar los expedientes que somos cabeza, no vamos a empezar a tratar un expediente que somos segunda competencia, porque para eso está la comisión cabecera. Entonces, igualmente puede pasar de muy rara vez, que alguna comisión quiera empezar a tratar un tema del cual no es cabeza. Para eso tiene que informar a la comisión cabeza, que va a hacerlo, y lo que no puede es dictaminar, no, puede solo estudiarlo. estudiarlo. O sea, no tiene prohibido tratarlo, pero no lo puede dictaminar. Entonces, bueno, a veces no lo hacemos porque es como una pérdida de tiempo, porque la verdad que A veces se hace nada más que para que la comisión cabecera sienta una presión para empezar a tratarlo, pero nada más. tal cual. Bueno, vamos a la siguiente entonces, ¿no? Sí. Ahí estamos, con los giros. El tema de los giros, bueno, esto ya lo habíamos visto antes, las distintas posibilidades de los cambios de giros. Se los tenemos que volver a mencionar porque está en el programa de la materia comisiones, porque es una parte del proceso que hacen las comisiones, los cambios de giros. O sea, y las notas estas normalmente las presentamos, las redactamos los secretarios y la tienen que firmar los presidentes de cada comisión. Pero es algo que se hace dentro de las comisiones. Por eso la tenemos que repetir el tema. Acá estamos. Sí. Acá les ponemos un ejemplo. Vieron que podían ser de unificación, de exclusión, de adicionar una competencia. Bueno, en este caso le pusimos de ejemplo uno. Bueno, acá está lo que les decía. Y acá en el caso este es una nota que se presentó hace 2 años. Estaba del presidente Massa, ahí ven cómo se dirige al presidente de la Cámara, donde solicitan la exclusión del giro de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de los siguientes expedientes. Se ponen los expedientes, abajo decimos que todos los expedientes versan sobre la misma temática, que es la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, al igual que los expedientes mencionados a continuación. O sea, en este caso eran 4 expedientes, a 2 le dieron de competencia salud y presupuesto, que son estos 2 de abajo, y a los 2 de arriba le agregaron familia. Entonces nosotros lo que queremos pedir es que saquen el giro a familia, ya que los otros 2 expedientes no tienen familia, y de los cuales uno era del Ejecutivo. Entonces de esa manera, si le sacaban el giro a familia de los 2 anteriores, íbamos a poder unificar todos los expedientes y poder despacharlos todos juntos. Entonces explicamos, por tal razón y para poder despacharlos de forma unificada, se sugiere el siguiente giro, que sería acción social y presupuesto. El presidente de la comisión firma esta nota, pero siempre sugiriendo, o sea, no le pueden decir al presidente de la Cámara, tiene que cambiar el giro. O sea, le sugiere cómo sería el giro más conveniente para que la temática se trate y pueda despacharse más rápidamente. Y hacer una exclusión de giro tiene que contar con el aval del presidente de la comisión a la que se va a excluir. En este caso, con la presidenta de la comisión de familia. Entonces, el presidente de Salud hizo la nota, la redactó y la acompañó a la nota la firma de la presidenta de la comisión de Salud, de Familia. Y Claro. y le cambiaron el giro y excluyeron a la comisión de familia de este giro. Ahí tenemos una pregunta, Diana. De los proyectos los cuales son cabeza, ¿cómo deciden cuál tratar primero? Eso de acuerdo a la agenda que marca la presidencia de la comisión. Esa agenda la va marcando de acuerdo a temas que les va pidiendo la sociedad a través de mails,
a través de la presidencia, muchas veces el presidente de la Cámara a veces pide que se trate de determinado tema, muchas veces el Ejecutivo, en este caso fue un expediente que vino del Ejecutivo y pidieron que se tratara ese expediente. Otras veces son miembros de la comisión que piden que se traten determinados temas. Creo que ya lo vimos que hay un artículo 109 donde si hacen una nota, 3 diputados miembros de la comisión pueden solicitarle al presidente de la comisión que trate determinado tema. Pero bueno, normalmente se establece esta agenda. En algunas comisiones tratan de acordar con todos los miembros de la comisión. En otras comisiones decide más la presidencia. Y también tiene que ver con el momento político y claro, con las necesidades de la Cámara, o sea, donde siempre el oficialismo históricamente ha tenido la potestad de tratar más una agenda más propia, por supuesto que cede ante algunas peticiones de la oposición. No estamos hablando de este momento solamente, estamos hablando históricamente, siempre ha sido así, siempre el oficialismo en general es oficialismo porque tiene mayoría, por lo tanto es como que puede instalar más su agenda de prioridades, en concordancia siempre con las necesidades del Ejecutivo, lo que el Ejecutivo vaya marcando que necesita en función de su administración. Y bueno, esto tiene que ver con las agendas de las comisiones. El presidente de la comisión suele decidir qué se va a tratar. Hoy, como la Cámara, ya le hemos comentado en varias oportunidades, está bastante empatada en este momento, después de las últimas elecciones, y en general necesitan como más acuerdo, oficialismo y oposición, para poder, y digo oficialismo y oposición en cualquier orden, porque hay comisiones que tienen su presidente oficialista y otras comisiones que tienen sus presidencias de la oposición. Entonces siempre van a necesitar un acuerdo para tratar determinados temas, para que haya quórum. Ya vamos a hablar del quórum en el momento de la reunión de comisión, porque si no, no pueden tratar los temas. Y cuando fue en la época de la pandemia, ahí vos, Diana, que tuviste tu trabajo, vas a hacer tu aporte, para instalar el temario, el presidente necesitaba tener el aval del vice de la comisión, porque era la época que eran las reuniones virtuales, y entonces no podía hacer temario por sí, sino que necesitaba el aval del vice, que en general era del otro partido, ¿no? Claro, el tema es que había un protocolo, o sea, según el reglamento, las reuniones de comisión son presenciales. Para poder trabajar la Cámara, los bloques firmaron todos, de acuerdo a los presidentes de cada bloque, firmaron un protocolo por el cual se permitía que la Cámara y también, cuando me refiero a la Cámara, no me refiero solo a las sesiones, sino también a las comisiones, pudieran trabajar en forma virtual, pero siempre el temario tenía que estar acordado con el vicepresidente. Si el vicepresidente no estaba de acuerdo con el temario, o había algo que no estaba de acuerdo, entonces esta reunión no se podía hacer en forma virtual. Por lo tanto, no se hacía, porque presencial no podíamos. Entonces, fueron esos 2 años que realmente, si no había acuerdo, no había reunión de comisión, no había un problema de quórum, directamente no se permitía hacerla. En el caso de la Comisión de Salud, por el tema COVID, trabajamos muchísimo. Se sacaron muchísimas cosas de la comisión. Y bueno, se trabajó siempre muy bien. ¿Por qué? Porque el presidente de la comisión y la vicepresidenta, que era la diputada Colledo, acordaban absolutamente todos los temas. Ya tenían preparado para la semana siguiente los temas que iban a tratar. O sea, nunca hubo un problema. Nada, se trabajó muy bien. Por eso. Vamos a decir. Fíjate que acá hay un ejemplo más viejito, bueno, de 2016, estaba el presidente Emilio Monzó, es una ampliación de giros. Esta es la Comisión de Legislación General, tengo una grado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la ampliación, incluyendo la competencia a la Comisión de Legislación General en tal expediente. Se ve que era un expediente que no le habían dado competencia a legislación, y legislación, cuando se enteró que lo estaban por tratar, hizo que los incluyeran
en los giros. Entonces se justifica diciendo que es debido a que él mismo modifica diversos artículos del Código Civil y por reglamento es materia específica de la Comisión de Legislación General. No recuerdo el tema, pero es muy factible que se lo hayan dado. Puede pasar, en este caso tuvieron la suerte bueno, porque por ahí un expediente del Senado, no son tantos los expedientes del Senado que recibimos, por lo tanto es más fácil saber los temas. A veces cuando son proyectos de ley, es mayor el volumen y a lo mejor puede pasar que no recibamos el giro y sea un tema que nos compete y a lo mejor decidieron por alguna razón. También a veces tiene que haber una cuestión política, y esto es real, esto es una casa política, y es así, que a veces, ojo, no, siempre respetando las cuestiones legales, y no desvirtuando el sentido del giro, ¿no? Pero sí a veces puede llegar a omitirse algún giro en función de poder sacar más rápido el nutriente, o en función de la administración que está en ese momento, y eso no es un uso y costumbre de la casa. Entonces a veces, bueno, uno no se entera que a lo mejor le compete el giro y no está, y en este caso tuvieron la oportunidad de enterarse y pedir la ampliación del giro y que se incluya. Bien. Vamos al tratamiento de los expedientes en la comisión. Entonces el expediente en otra época llegaba a la comisión, hoy lo buscamos. Todos los días entramos y lo buscamos. Ya lo tenemos acá. Le informamos, en general, bueno, cada comisión tiene su costumbre. Nosotros cada tanto le mandamos un listadito a todos los diputados y diputadas que son miembros de la comisión de los expedientes vigentes hasta la fecha. En general es trabajo que hace la propia oficina del legislador. El secretario o los asesores son los que se encargan de ver cuáles son los proyectos que están en la comisión y cuáles les interesa tratar, ¿no? Pero, En el caso de esta comisión, nosotros lo que hacemos es que tenemos un drive que lo tenemos compartido con los asesores de la presidencia, únicamente presidencia de la comisión me refiero. Entonces nosotros diariamente vamos cargando, como les dijo Claudia, revisando siempre los trámites parlamentarios, vamos cargando los expedientes que ingresan y cualquier novedad. Supongamos que se aprobó un expediente que nosotros éramos Cámara de Inicio, se aprobó en Senado, entonces, bueno, vamos modificando este listado que ustedes vieron. Ese mismo listado que vieron de Word, nosotros lo hemos compartido con la gente de la presidencia. Entonces, no les comunicamos si ingresó algún expediente nuevo. Ellos simplemente miran el documento y ven los últimos ingresados que hubo. Y el resto de los miembros de la comisión, cada uno se arregla con su grupo de asesores. Nosotros no les comunicamos. bien. Entonces ya tenemos el expediente acá, Diana. Ahora viene... Ahora viene la parte de el trabajo realmente sobre el expediente. Bueno, ya les comentó Claudia que en el caso de ella no tienen reuniones de asesores en este momento en su comisión. En el caso de la nuestra es fundamental, o sea, no sale nada de la comisión si no pasa previamente por asesores. Nosotros mañana, por ejemplo, tenemos una reunión de asesores con un solo proyecto, digamos, de declaración, el resto son todos proyectos de ley, o sea que llevan un estudio más profundo y en algunos se comienza a trabajar, en otros ya se viene trabajando. Esa reunión de asesores salen conclusiones, se trata de acordar con los asesores de los 35 diputados. Normalmente, la verdad que la asistencia es muy buena, normalmente son 60, 65 asesores. Invitamos también a los asesores de los autores de proyectos. Se discuten cada uno de los temas, se trata de acordar un texto, y recién cuando está acordado ese texto es cuando se comunica a los diputados citándolos a una reunión de diputados. Por supuesto, es una reunión que le volvemos a repetir, es acordada en el caso de esta comisión, la presidenta es muy abierta y lo acuerda con todas las autoridades de la comisión, o sea, no se cierra en el vicepresidente. Claro. Ella lo charla y arregla tanto el temario como el día y hora de reunión con el viceprimero y vicesegundo.
de la comisión. Bien, en el caso de mi comisión, como le decíamos, el presidente de mi comisión es él una persona muy ejecutiva que directamente actúa él, llamando a los legisladores o llamando a los referentes en función de tratar determinado proyecto. Hasta ahora, desde que él asumió en diciembre del año pasado, bueno, no es que asumió, digamos, él ya estaba como legislador, desde que se constituyó la comisión este año y él asumió como presidente de la comisión, nunca tuvimos una reunión de asesores. Esto es lo que implica, para que les quede claro, que no es obligatorio. Si la reunión de asesores se implementó en determinado momento, por uso y costumbre, porque a algunos se le ocurrió empezar a reunirse y se dieron cuenta que era una manera de agilizar el proceso, porque a veces un proyecto para llegar con sus modificaciones a ser aprobado sin ningún tipo de objeción en una reunión de diputados, pasó por varias reuniones de asesores y varias instancias de tratamiento, de modificación y de acuerdos. Se supone que el asesor que participa en la reunión de asesores es representante directo y es la voz del diputado en esa reunión. Entonces es una cuestión más informal, que no es vinculante, que no es obligatoria, pero que permite agilizar el proceso de tratamiento del proyecto. Entonces, cuando ya se va a la reunión de diputados, se va con un proyecto trabajado y acordado. Y se evita entonces grandes discusiones en la reunión porque ya está tratado y ya entonces, sobre todo, esto es muy útil cuando se da una reunión de diputados donde el temario se incluyen muchísimos proyectos. Hay comisiones como la de Cultura o como la de Deportes, que a lo mejor en el temario son 20, 30 proyectos para tratar, y si esos proyectos antes no fueron más o menos vistos en asesores, se imaginan que serían reuniones de comisión interminables. Entonces, y aparte cuando hay que unificar expedientes, muchas veces van a ver que hay 3, 4, 5 expedientes sobre la misma temática que se unifican en un solo texto. Entonces no podrían estar reunidos el grupo de diputados tratando de unificar ese texto. Sería interminable la reunión. Entonces ese es un trabajo que sí o sí lo hacen los asesores. esas son las trabajar. No, estoy leyendo la pregunta. Eso sí, bueno, la reunión de comisión se realiza, se trata el expediente, supongamos que es un expediente que tiene un único giro, la comisión está, entonces se hace la reunión de diputados, se trata, se dictamina y se despacha. Pero en el caso de que tenga giros, supongamos, salud e industria, nosotros, la Comisión de Salud, siendo cabecera, lo puede tratar en forma independiente. Primero lo trata la Comisión de Salud, lo dictamina la parte de su competencia y se lo va a pasar a la Comisión de Industria. La Comisión de Industria, cuando el presidente decida y le parezca que es buen momento para tratarlo, lo va a poner en agenda, va a citar a una reunión de diputados, lo va a tratar y nos va a devolver el dictamen ya con las firmas de industria, o quizás decidieron no firmarlo, ¿no? Recién cuando vuelva ese expediente a la Comisión de Salud es cuando se hace el despacho de ese expediente. Otra forma de tratarlo sería en forma conjunta, es decir, se haría una reunión, un plenario, le llamamos plenario de comisiones, cuando se juntan todas las comisiones que tienen giro en ese expediente. Entonces haríamos un plenario con la Comisión de Salud y la Comisión de Industria, y de esa reunión saldría el dictamen de las dos comisiones y se despacharía. Es exactamente lo mismo, se puede hacer en forma separada cada comisión como en forma conjunta. En el caso del Senado, ya les comenté la otra vez, que no lo hacen en forma separada, únicamente es en plenario de comisiones. No sacan ningún dictamen en la parte de su competencia, solo en plenario. Creo que con eso le contestamos la pregunta. Sí, a ver, esto también volvemos a lo mismo de antes, ser una casa política, muchas cuestiones se manejan de manera política. Entonces, por ejemplo, el presidente de mi comisión, al ser tan diligente y tan ejecutivo, él prefiere los plenarios de todas las comisiones. De hecho, este año sacamos
tres o cuatro proyectos de temas importantes, tres del Ejecutivo, Poder Ejecutivo, y los hizo con plenario. ¿Por qué? Porque también es una manera más rápida de sacar proyectos. O sea, supónganse, como decía Diana, yo trato un proyecto hoy que soy cabeza y bueno, lo apruebo en la parte de mi competencia, le mando la hoja de firmas y el dictamen a las otras competencias y por ahí puede pasar, como ha pasado muchas veces, que se cumpla el plazo de los proyectos, pierdan su vigencia y no saquemos dictamen porque las otras comisiones no lo han tratado. Un expediente no se puede despachar si no tiene la firma de todas las partes que le competen, o sea, de todos los giros. Entonces, siempre una reunión conjunta es más diligente y asegura la posibilidad del dictamen y el despacho del expediente. Y después, bueno, después cuando veamos dictámenes vamos a ver el tema de, ¿no? De tratarlos, de unificarlos y todo eso, ¿no? Sí. Sí, No lo lo vemos más adelante. dejamos para después, sí. Pues si no nos vamos de tema y después... Estamos volviendo para atrás todo el tiempo. Pasa la filmina que sigue. Sí. Ah, Bueno. Claro, acá, bueno, le volvemos a repetir, las reuniones de asesores no están en el reglamento, por lo tanto, cada presidente se maneja de la manera que más les gusta. Antes las reuniones de asesores se hacían en forma presencial, o sea, nos daban normalmente salas y así los lunes y viernes era cuando más salas se conseguían para poder reunirnos y en el caso de esta comisión normalmente eran los miércoles a la tarde las reuniones de comisión, a las 3:30 de la tarde. Se pedía una sala y se juntaban todos los asesores. La verdad que era mucho más lindo, era una discusión más rápida, más ágil. Actualmente, si bien se puede trabajar con el sistema virtual, nosotros usamos el meeting. eh, a mí igualmente me parece como que por ahí algunos temas quedan frenados, quizás se da menos a debate, menos a discusión. Pero bueno, se acuerda igual y se llega a textos igual. En el caso de sí, no, que hoy, o sea, si bien estas reuniones de asesores son virtuales, también tengan en cuenta la gran importancia que tiene el funcionamiento de los bloques en la Cámara, ¿no? Tanto la Cámara de Diputados como en el Senado. Mucho del trabajo del tratamiento de los proyectos, hablamos sobre todo de los de ley, ¿no? Se da en el seno de los bloques. Entonces los asesores, los legisladores, también se juntan por bloque para definir determinado proyecto. Y si no se juntan los asesores, se juntan los diputados. En mi comisión yo doy fe que los diputados de los bloques se juntan entre sí para definir algunas cuestiones de los proyectos. Entonces también los bloques tienen gran importancia en cómo van en dar digamos, el perfil ideológico que se tiene que implementar ante cada proyecto para modificarlo o no, o que se despache tal cual está y tratar de que salga de esa manera. Por eso muchas veces, sobre todo proyectos de envergadura y de trascendencia, sobre todo aquellos proyectos que son presentados por el Poder Ejecutivo, no se los trata directamente, sino se suele hacer previo a su dictamen, algunas reuniones informativas donde vengan los representantes del Ejecutivo que le dieron forma al proyecto, de acuerdo a la temática, para que informen el porqué y fundamenten ese proyecto y cuál es su objetivo. Entonces, como ven, hay varios factores que acá se nuclean para que un proyecto ¿no? en las reuniones de asesores es muy normal escuchar que a veces un asesor de un bloque toma la voz cantante, digamos. Y entonces se pide la palabra y dice, bueno, les informamos que el bloque no va a acompañar este dictamen si no se modifica el artículo tal. Así que sí, lo que dice Claudia es verdad, como que los bloques ayudan también a coordinar estos acuerdos.
¿Qué más de las reuniones de asesores que te acuerdes, Claudia? Ahí está la citación. Acá hay una citación, esta era de la época en que se hacía por sala, por lo que veo, sí, se reunían en la sala tal, en cambio, ves que se pone igual que en las citaciones de diputados, se pone el número de expediente, el tema, los giros para que sepan que están bien dados o no, para que opinen los asesores, y eso que se ve en color violeta, que figura el número en violeta, es el enlace para que al hacer clic ahí se les va a abrir el expediente. Entonces no tienen necesidad de buscar los expedientes, ya se los estamos mandando a través de ese enlace. A ver, fíjate la que sigue, que me parece que la que sigue es virtual. A ver, así de Acá ahora. esta es una reunión de ahora, de este año, y acá ven que dice que se celebrará el día martes tal, bajo la modalidad de videoconferencia, se adjunta el correspondiente enlace de invitación para ingresar a la plataforma Google Meet, que en el caso nuestra utilizamos esta. Legislación general, por ejemplo, utiliza el Zoom. Bueno, cada uno elige. Hay reuniones que suelen hacerse en forma conjunta con el resto de los giros. Por ejemplo, en esta de enfermería, esta en particular fue solo de salud, pero tuvimos reuniones de asesores con enfermería. También en las reuniones de asesores suelen venir invitados, se suele invitar para que, bueno, ya aclaren para empezar a trabajar el tema. Es muy normal tener invitados, no solo los asesores de los autores, sino también invitados externos. Queríamos decir que en general todo el tiempo es horario, la invitación, todo eso. Todos nosotros, en la verdad, todo esto sale tienen como un formato establecido, pero sí hay un formato cual, de la misma manera, y si bien si vamos a poner también de agrupar, si yo voy a tener varias sesiones a lo mejor la enfermería que está acá arriba, expediente más abajo. Entonces, por temas como para que sea Claudia, la fíjate si podés cortar el video, a ver si se te escucha mejor, porque se te corta mucho. Bueno, ¿se me corta mucho ahora? Ahora no. Bueno, No, ahí está bien. alejado de la No, se te corta igual, Claudia. Después te va a tener que cortar el video. bueno, ¿qué les iba a decir? Que no sé cómo hacer. Abajo dice tener video. Yo, como estoy pasando, No, porque no se te entiende nada casi. bueno, espera. Si querés cambiar de... Sí, espérenme un minuto. Y lo que les decía, ¿eh? No se escucha nada. No, cortada, Claudia. Bueno, si no, poné las pantallas y sigo yo. Vamos, no se Se te escucha Se cortado, escucha, no se ve, pero se escucha. pero cortado. Sí, sí, No, se acá, empezó, yo se ve no. que está medio intermitente la internet porque empezó a escuchar al final entrecortado. tenemos problemas aquí porque están haciendo el cambio. Lo que Ahora sí se escucha muy entrecortado. Sí. en todo caso agregalo por ediciones, tanto de asesores, lo hacemos
presidencia, nunca por nosotros. ¿No? Sí, la verdad, Claudia, no se te escucha nada, no sé qué pasó. Si querés venir hasta acá y seguimos juntas. Eh, ¿Ves? ahora A ver. Bueno, no sé lo que quería decir Claudia. Interpreto que es que normalmente, o sea, cuando nosotros citamos, si bien no hay un formato estricto de cómo hacer las notas, No, llamó por teléfono. Ah, porque me había escrito y está silenciado mi celular, pero... Porque es para. Emi lo puso para que se lo mande la diplomatura. Magdalena, tenés abierto el... Maggie, tenés abierto el micrófono. Me hubieran dicho los chicos si lo recibían en diplomatura. Magdalena, tenés Maggie. abierto... A ver, ahí está. Sí, sí, igual no pasa nada. Bueno, no, que si bien cada uno puede hacerlo de la manera que quiere, la redacción, como toda nota, siempre es por indicación de la presidencia, o sea, no podemos citar nosotros los secretarios, sino lo hacemos siempre en nombre y representación de la presidencia, o sea, la presidenta de la comisión nos indica que tenemos que citar a asesor. ¿Esto pusiste el trabajo, Claudia? no, está- tengo problemas de conexión. Sí. ¿Querés venir acá? Tomate el ascensor y vení. Es que no llegamos a tiempo. Bueno, les vamos a subir un trabajo práctico. Una Que fila. ¿Qué decís, Claudia? Le faltaba una fila. Ah, bueno, pero lo sacaste, por eso. En todo caso, la pasamos la clase próxima si no se traba Sí, tanto y le continuamos damos la... cierre. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a subir un trabajo práctico que es referente al tema de las comisiones investigadoras. Que es que piensen ustedes qué tema les parece que necesitaría una investigación en particular como para crear una comisión investigadora. Y cómo harían esa creación de esa comisión. O sea, tendrían que presentar un proyecto, qué tipo de proyecto sería, cómo lo presentan y justifiquen el porqué del tema este que eligen. O sea, un tema que se supone que es, es algo, ¿no? Que está ayornado a la actualidad. A ver, Claudia, que me está diciendo acá. ¿Sí? Hola, hola. ¿Estamos? Sí, bueno, ahí les expliqué más o menos el trabajo. La idea es que lo presenten para charlarlo la semana que viene. Acá lo tengo, a ver si. Y no, ¿sabés qué? Por eso fue. Ah, bueno, acá está, ¿ven? Bajalo un poquito como para poder ver la parte de abajo, Claudia. Es presentar puntos de 3 a 5 alumnos, quienes Ah, confían. eso Pero sí, si lo pueden hacerlo en grupo, que así nos facilita más también a nosotros la corrección, ¿no? quienes participan en el súbalo al campus nosotros. Nosotros cuando lo vemos participaron, pero con que Claro, les traduzco, la idea es que lo hagan en grupo, pero que lo suba uno solo al campus y que ponga, cuando entrega el trabajo, quiénes son los miembros del grupo, ¿no? Entonces sabemos quiénes lo presentaron. y después Sí, la idea es que sea para charlarlo el lunes, o sea, tienen toda esta semana para hacerlo, si lo presentan antes del lunes mejor, así lo podemos tener corregido para el lunes y poder hablarlo en la clase, antes de comenzar con el resto. Una y comisión investigadora, sí, especial, pero investigadora, que puede ser ahora les unicameral vamos o a bicameral. subir el material.
¿Qué fuiste, Claudia? Eh, bueno, chicos, los vamos de este corto, no se entendió bien. El trabajo es simple, es un trabajo que lo hacen en grupo, puede ser de 3 a 5 alumnos. Cuando lo tengan hecho, lo sube uno solo. En el trabajo ponen el resto de los alumnos que forman parte del equipo. Es crear una comisión investigadora. Ustedes deciden el tema que les parezca, ustedes consideren que es un tema que necesitaría una investigación especial. ¿Cómo harían esa presentación? Si es un proyecto de ley, de resolución, de declaración, bueno, más o menos ustedes vieron cómo se crean las comisiones, así que ustedes piensen que son un legislador que están pidiendo que se cree una comisión. Piensen cómo presentarían ese proyecto, qué tema sería, si la harían unicameral o la harían bicameral, y nada más. O sea, es algo corto, si quieren hacerlo de una carilla está bien. El tema es que eh, nos digan cómo lo harían el pedido de creación y qué tema sería y el motivo por el cual quieren ese tema. Si quieren incluir plazo de duración, eh, composición de los miembros, más o menos hoy el invitado que tuvimos les dio bastantes pautas, les habló proyecto de resolución, les habló números de integrantes que sean parejos de acuerdo a los bloques, más o menos les dio unas pautas importantes para poder hacer el trabajo este. ¿Algo más, Claudia? ¿Se me está olvidando? ¿Se me escucha? Oh, ahí sí. Sí, se te escucha. Bueno, no, nada, que vamos a subir la fotografía secretaria, comisiones investigadoras, como mañana, en clase, y la ciencia que el doctor sobre las investigadoras, eso puede realmente bajito, es sencillo, y parece que es como para dar realidad fina, si tienen que de esta realidad algún está contra la investigadora. Y entonces ustedes como legisladores, ¿y cómo lo justificarían? Esto necesita un Sí, fundamento. Claudia, ahí te dicen los chicos que no se escucha. Bueno, pero entendieron cómo es el trabajo, es sencillo, ustedes son legisladores y tienen que pedir la creación de esta comisión investigadora. El tema lo eligen ustedes, la cantidad de integrantes lo eligen ustedes, pero bueno, ya tuvieron las Diana. preguntas del invitado. Sí, Diana, te hago una pregunta, porque después por ahí si preguntan para que no pierdan tiempo en la semana, si alguno no puede trabajar en grupo, ¿lo puede hacer solo? sí, la idea es para que les sea más fácil discutirlo en grupo, Claro. mucho más fácil, pero bueno, el que Bueno, no puede, no puede. y los grupos los arman entre ustedes, ¿sí? Exacto, los eligen ellos. Son ni los Perfecto. conocemos, así que no hay ningún Bien. inconveniente. Y si quieren mezclarse entre las comisiones, también, no hay problema. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Chao.